Bueno, darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que están acá con nosotros. Esto forma Gracias. parte de la metodología del método Centauro, forma parte de que encontremos disposición a un conocimiento diferente, a información de conciencia. Y hoy, el tema de hoy es ¿por qué sentimos la necesidad de agradar a los demás? Y parece ser que ese es uno de los pilares del sufrimiento y muchas veces tenemos que acceder a lo que los demás quieren simplemente por agradarlos. Entonces, del miedo al rechazo, a la libertad de ser uno mismo. De eso se va a tratar el tema de hoy. Y la pregunta inicial para que vayamos eh, también vamos a participar. Entonces, ahorita don Bernardo nos va a participar también y que vayamos Gracias. dirigiendo como nuestro tema hacia allá. Entonces, ¿cuántas decisiones en la vida se toman pensando en la aceptación de los demás? ¿Cuántas decisiones en la vida se toman pensando en la aceptación? De hecho, gran parte de las personas que entran al consumo es buscando una aprobación, buscando caer bien, buscando que, que otros me reconozcan, me valoren, me, me vean, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es esa necesidad de caer bien y de encajar en, en una sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Don Bernardo, bienvenido. Gracias, muy amable. Ya más adelante doy algún concepto. Bien, perfecto. Entonces, basándonos en esa premisa de por qué, entonces siento yo que la necesidad de agradar es una de las formas más silenciosas de perder nuestra libertad. ¿Sí? Generalmente cuando le pedimos a los demás, oye, ¿cómo crees que se me ve este buzo? ¿Cómo crees que estoy? ¿Cómo crees que te gustó como yo hablé? ¿Te gustó lo que yo hice? ¿Te gustó? Entonces, ese tipo de inseguridades comienza a fomentar esa necesidad precisamente del entorno. Y gran parte del sufrimiento se fomenta en esta necesidad de agradar a los demás. Hace poco una persona que es influencer en redes sociales subió un video y pues generalmente eran muchísimas las personas que veían su contenido. Pero en particular comenzó a bajar la audiencia de esta persona y esta persona me escribió preocupado y me dijo, Jaime, no me están viendo. Y alcanzó a sentir tristeza, alcanzó a sentir angustia, porque no le agradamos a los demás. Entonces, que nosotros vayamos pensando por qué esa necesidad y por qué nosotros perdemos nuestra libertad al, al querer buscar y encajar en otros. Entonces, la libertad es, es precisamente escoger y tomar nuestras propias decisiones. Pero, ¿qué significa agradar? Eh, ¿Es malo querer agradar? Es como una pregunta que dejo ahí. ¿Dónde está el límite entre la amabilidad y la complacencia? Hace poco yo hice una serie de talleres en una empresa y esta empresa, los empleados terminaban trabajando los domingos, los festivos, llevaban trabajo para la casa y, y pues nosotros fuimos a hacer un trabajo de conciencia en esa empresa. Y resulta que no era que los empleados eran muy, digamos que muy trabajadores y les encantaba trabajar, sino que no podían decir no, no podían decir no.
Entonces el jefe le dejaba una cantidad de trabajo impresionante y ellos lo recibían y recibían trabajo y se lo llevaban para la casa y claro, terminaban con muy agotados. Nosotros hicimos un trabajo por síndrome de burnout. El síndrome de burnout es agotamiento físico en el trabajo. Y resulta que estas personas no podían decir no, pero tampoco terminaban los trabajos que recibían. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas, pero tal vez ni siquiera lo podamos cumplir, tal vez ni siquiera podamos llegar a, a abarcar todo lo que nosotros queremos hacer, pero simplemente por no poder decir no puedo o, o en este momento no estoy disponible. Y eso es importante, aprender a decir no. Entonces, ¿cuándo dejamos de ser auténticos para obtener precisamente la aprobación? Entonces, Hay un, muchas personas no están viviendo su propia vida, sino estamos buscando precisamente el reconocimiento, la aprobación y lo que las demás personas quieren de nosotros. Don Bernardo. gracias, muy amable. Es muy importante cuando nosotros tenemos algo muy característico en todos los seres humanos y es el miedo. Ese miedo por falta de confianza o de fe, ese miedo al rechazo, ese miedo al fracaso, al triunfo. Y vivimos en unos estados muchas veces de conmiseración. Yo creo que todos estos puntos tienen que ver con el tema. La conmiseración con uno mismo, porque dice, ay de mí, ¿qué soy? ¿Quién soy? Pobre de mí, nadie me comprende, qué infeliz soy, nadie me quiere. Entonces vemos que hay falta de discernimiento en las personas para saber definir y saber qué es lo que les está sucediendo. El discernimiento nos lleva a tomar decisiones acertadas, pero cuando hay miedo nos equivocamos. Y ese discernimiento hay que practicarlo con nosotros mismos, porque como lo hemos dicho en otras charlas, todo, absolutamente todo, parte de uno mismo, parte del interior, parte de lo que hay en nuestros corazones. Entonces hay una serie también de resentimientos, no solamente de conmiseración, sino de resentimientos irracionales, porque no maneja ni controla sus resentimientos ni lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, le falta autenticidad, le falta ser el yo real, no aquel yo que muchas veces lo estamos utilizando de una manera casi hasta inaceptable o hipócrita. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a manejarnos donde quiera que estemos con máscaras. Si estamos en una reunión social, pongo una máscara. Si estamos en un paseo, pongo otra máscara. Si estoy en un velorio, pongo otra máscara. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso nos lleva a que tenemos que pensar que soy una persona buena. Tengo que pensar que debo sanarme. Debo de pensar que no tengo miedo al fracaso, que debo de superar las dificultades o los inconvenientes. Y eso tiene que ver con el amor propio, con uno mismo. Entonces, falta de integridad también, porque hay una serie de conflictos que muchas veces, como lo hemos dicho, parten desde el principio. ¿Cuál es el principio? Desde el momento en que empezamos a crecer a la edad de 7 años, cuando comienza uno a tener uso de razón y va encontrando un ambiente familiar, un ambiente social, un ambiente
de diferentes motivos o situaciones, y se va envolviendo uno de todos esos conflictos. Entonces, si desde pequeño me quieren aislar de una conversación, si desde pequeño me dicen que yo no sirvo para nada, si desde pequeño me dicen que es más inteligente su hermano, y así cosas por el estilo, entonces uno se va llenando de esos resentimientos. ¿Y cuál es la careta? ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Pues simplemente dejar que me manipulen, porque también yo fui manipulado. Ese es otro punto que tiene que ver con el tema de hoy, que son las manipulaciones. Eso es lo que en mi humilde sentir y conocer, pues puedo aportar. Gracias. Gracias, don Bernardo. Mira que esas máscaras que nos ponemos, generalmente es para cumplir las expectativas de otras personas. ¿Por qué creen ustedes que nos ponemos máscaras cuando estamos con la familia, con los amigos, en el trabajo, en diferentes escenarios? Porque queremos cumplir las expectativas de los demás. Gran parte, gran parte de, que me he dado cuenta es que si estamos cumpliendo las expectativas de otros, pues se nos olvida qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que realmente quiero. Y sabemos exactamente lo que no queremos. Sabemos exactamente lo que no queremos. Y recordemos que nuestro cerebro, mm, él nos hace caso fielmente a lo que nosotros le digamos. Y cuando nosotros decimos, no quiero, no quiero que me abandonen, pues muy seguramente eso es lo que yo estoy trayendo a mi vida. Y estoy trayendo abandono, estoy trayendo eso que no quiero. Entonces, al cumplir las expectativas de los demás, dejamos de ser auténticos y comenzamos a vivir cumpliendo o bien sea una expectativa en los demás, o bien sea, no quiero que me ocurra esto, pero se nos olvida lo que queremos por estar cumpliendo las expectativas de otros. Entonces, cuántas veces lo que elegimos no lo elegimos nosotros, no lo eligieron? Entonces, en eso se radica una recuperación, en que nosotros podamos descubrir qué es lo que realmente queremos y que podamos disfrutar nuestra vida. ¿Sí? Bien. ¿De dónde nace la necesidad de agradar? ¿Por qué esa necesidad de agradar? Mira que alguna vez cuando yo tenía como 4 años, a mí se me cayó un pocillo pequeño, un pocillo de tinto, un pocillo de café, se me cayó al piso. Entonces recuerdo que mis tías, yo vivía con mis tías cuando estaba pequeño, eso hubo un escándalo por el pocillo. Y dijeron, ¿cómo fue a dañar ese pocillo? Ese pocillo era de la familia y eso era la vajilla, no sé qué cosa, y hubo un problema por el pocillo. Y yo me acuerdo que escuché tantos gritos y tantas cosas en ese momento por el pocillo, y bueno, eso quedó así. Como a la semana vino una visita, una persona externa, ni siquiera era familiar, sino una persona externa, tenía el mismo pocillo y pues también se le cayó al piso. Entonces yo tenía como 4 años y yo volteé a mirar y yo dije, uy, ahorita a mis tías le van a decir a este señor, mejor dicho, lo van a gritar por el pocillo. Y lo que dijeron fue, ay, no pasó nada, es un pocillo, tranquilo, no pasó nada, fresco, no importa. Entonces yo decía, pero por qué dice que no importa si a mí me pegaron un regaño grandísimo? Entonces, desde pequeños estamos buscando agradar a las personas de afuera. Yo me acuerdo, no sé en sus casas, pero en mi sofá, cuando allá teníamos un sofá y normalmente se le ponía plástico al sofá y cuando llegaba la visita se quitaba el plástico, se sacaba la mejor vajilla. Entonces, en la mente comenzamos a creer, bueno, lo de afuera es más importante que lo de adentro, ¿sí? Entonces tenemos que explorar
Porque ¿dónde nace esa necesidad de agradar? ¿Dónde nace esa necesidad? Si es en la infancia, ¿dónde nace ese miedo al abandono, al rechazo o esa necesidad de pertenecer? Y a veces nos acostumbramos tanto al rechazo que lo seguimos buscando porque no nos sentimos merecedores precisamente de esa, de relaciones sanas. Bien, entonces vamos a seguir preguntando y vamos avanzando con el tema. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendiste que tenías que hacer para sentirte amado? Yo siempre le he dicho a las personas, ¿qué tiene que hacer un niño? Un niño, ¿qué tiene que hacer para ser feliz? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer un niño? Espérame, silenciamos por acá. ¿Qué tiene que hacer un niño para ser valioso? Y muy seguramente a veces me dicen, bueno, un niño tiene que portarse bien, un niño tiene que hacer esto, un niño tiene que sacar buenas notas, pero realmente un niño no tiene que hacer nada para ser valioso. Un niño no tiene que hacer nada para ser valioso. Pero desde pequeños aprendemos que tenemos que, pues, con la educación basada en premios y castigos, entonces aprendimos que para ser amado, yo tengo que hacer cosas. Yo tengo que buscar reconocimiento, tengo que buscar para que me valoren. ¿Sí? Bien. Don Bernardo, ¿por qué cree eso precisamente que tenemos que hacer cosas para que nos amen, para que nos valoren? Y eso también a nivel espiritual, muy seguramente. Entonces a veces pensamos, no sé, pero eso del sacrificio a un poder superior como eh, voy a hacer un sacrificio para que me valores, pienso que va muy de la mano con el tema que estamos hablando hoy. Hemos hablado muchas veces de la importancia en nuestras condiciones de seres humanos y es el poder superior. Ya hemos hablado que es falta de confianza, el miedo, es falta de tener fe. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos para lograr una vida interna y superar todos los conflictos y todas las necesidades y todos los vacíos que padecemos desde pequeños. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos y no mirar hacia los demás. Por eso decíamos que hay un punto muy importante en el discernimiento, como lo hemos dicho, y es lograr identificarse uno a sí mismo en la toma de decisiones, en los pensamientos, en las actitudes y en las relaciones con los demás. Y esto debe ser una actitud sanadora, que implica la aceptación de uno mismo como es. Y uno tiene que ser auténtico con uno mismo. Cuando yo digo ser auténtico, muchas veces vemos que es muy difícil llegar a esos estados de autenticidad. Entonces hay personas que quieren pasar muy por encima de esa misma necesidad. Y por el hecho de querer ser más auténticos que los demás, se está menospreciando al otro y está subestimando a uno de los demás y se va llenando de orgullo, de soberbia. Y cuando todas esas situaciones están en una lucha continua en nosotros mismos, esos defectos de carácter, porque el tema tiene que ver también con el carácter, entonces uno tiene, como hemos dicho, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo negativo y qué es lo positivo. Y cuando nosotros no tenemos esas capacidades, porque es difícil querer que nos las sabemos todas
pues hay que recurrir a una ayuda espiritual, ya sea un sacerdote, un consejero, un pastor, un amigo o alguien que nos entienda y que nos comprenda. Entonces, debo de tener ese miedo, dejarlo a un lado y armarme de valor para pedir ayuda cuando uno mismo se reconoce sus falencias, sus debilidades. Entonces, hay que dejar a un lado el orgullo, la soberbia y ser humilde, agachar la cabeza y pedir ayuda, porque sabemos que estamos mal, pero no lo queremos aceptar. Y como se ha dicho, se utiliza esos mecanismos de defensa para que yo pueda ser aceptado a los demás o para que yo acepte a los demás, negándome a mí mismo esa importancia, que yo no soy más ni que soy menos, que yo soy una persona muy, muy igual a los demás, pero con cualidades y muy superiores o con defectos también mínimos. Entonces uno tiene que llegar a su propia realidad, a su propia verdad, que es lo que yo estoy tratando de, de discriminar sobre el tema que se está planteando, porque es un tema difícil, difícil porque uno tiene que ver que cada ser humano es tan diferente al otro, aún con los mismos defectos, aún con las mismas necesidades, aún con los mismos vacíos afectivos. Entonces uno tiene que entender la necesidad de la ayuda para poder sobrevivir en mi parte interior y dejar de sufrir, dejar de castigarme. O muchas veces que los demás sufran por mí o que me castiguen. Entonces ya esas son situaciones que pasan de la raya y que es donde uno debe de amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, para poder querer al otro, amar al otro, perdonar al otro y perdonarse uno a sí mismo. Gracias. Mira que una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar para podernos recuperar es precisamente esa necesidad de aprobación y esa necesidad de tener que caerle bien a los demás. Muchas personas inicialmente, como no hay la energía para poder decir no, para poder decir no al consumo, eh, yo sé que muchas veces hay personas que andan con pastillas, con medicamentos y dicen, no puedo tomar porque estoy tomando estas pastillas. Mientras adquiere la habilidad de poder decir no y que me respeten. Entonces, muchas veces tenemos que salir de un ambiente y para salir de ese ambiente, tenemos que dejar de buscar la aprobación de ese entorno. Ahora, ¿por qué buscamos la aprobación? Por el ego. El ego necesita aprobación porque construye una identidad basada en una imagen. Y entonces es muy importante seguir manteniendo esa imagen. Mientras que la esencia que es lo que tú eres, no necesita caer bien. La esencia es como es. La esencia se siente bien con lo que tiene, con lo que es. Por eso tan importante la gratitud. Entonces, el ego busca la apariencia, la esencia busca, estar conforme y agradecido con lo que es. El ego generalmente se pregunta, se pregunta y por eso a veces no buscamos lo que queremos, porque siempre está preguntándose, el ego siempre pregunta, ¿será que le gustaré? ¿Será que le caigo bien? ¿Será que si inclusive muchas veces vamos a hacer una llamada, puede ser hasta para un proyecto y hay que no conteste, que no conteste, que no conteste porque no queremos exponernos? Entonces, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Será que sí soy lo suficiente? Mientras que cuando estamos en la esencia,
en la esencia, ya no nos hacemos esas preguntas de ¿será que agrado, será que no agrado? Mira, el daño que se le hace a los niños, sobre todo a las niñas, cuando se les dice desde pequeños, porque lo escuché hace poquito, le decía un papá a su hija, mira, te robaste todas las miradas, te robaste todas las miradas, diciéndole a la niña como que mira, mira que recibiste la aprobación de todos. ¿Qué va a pasar cuando grande y esa niña no reciba las miradas? ¿Qué va a pasar cuando grande esa niña alguien la abandone o alguien le diga que no? Entonces, no siempre esas necesidades del ego pues son muy dolorosas. Desde la conciencia podemos preguntarnos, ¿estoy siendo auténtico? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? Y muchas veces podemos hacernos esas preguntas, ¿realmente esto es lo que yo quiero? ¿O esto lo estoy haciendo por agradar a los demás? ¿Realmente yo quería venir a esta reunión? Mira que hace poco eh, me invitaron a una reunión y yo realmente no quería ir. Yo realmente no quería ir. Entonces yo pude decir, pues no puedo ir, no, no voy a ir. Y antes antes habían presiones, pero Jaime, ¿cómo no vas a ir? Pero, o me llamaban, oye Jaime, no nos vas a quedar mal, no nos vas a quedar mal. Y entonces yo tenía que ir así no quisiera. Y terminábamos en reuniones que de pronto ni siquiera nos agradaba. Entonces, busquemos lo que más nos haga resonar, lo que más nos haga sentir bien. Siento que la, nuestra esencia se conecta con la intuición y esa intuición, de hecho, el poder superior se manifiesta en una sabia intuición y esa intuición es qué es lo que más te agrada, qué es lo que más te agrada y seguramente lo que más te agrada es lo que más bien te hace. Entonces, desde la esencia, buscamos precisamente eso, ser auténticos, porque el costo de agradar es muy fuerte, ¿sí? El costo de agradar, pues, nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera agotamiento, además sale muy costoso. Agradarle a los demás sale muy costoso. Hay una dependencia emocional. Muy probablemente las adicciones, la mayoría de personas que comenzaron una adicción comenzaron por caerle bien a un grupo de personas. Hay relaciones que no nos podemos desprender simplemente por agradar, simplemente por qué pensará mi familia si yo termino esta relación. Entonces, muchas veces mantenemos relaciones que no son sanas por la apariencia de lo que el entorno está pidiendo. Entonces, esa incapacidad de poner límites, ¿de dónde viene? Del ego. A la esencia no le importa. Muy seguramente a la esencia nos va a llevar por el camino feliz, dice. Entonces, ¿cuánto te ha costado intentar que todos estén bien contigo? Imaginen nosotros querer agradarle a todo el mundo. Es muy doloroso, es muy doloroso. ¿Y qué hay detrás de ese miedo a agradar? Por mantener el miedo al abandono, por mantener el miedo al rechazo, por mantener ese miedo, no buscamos lo que queremos, sino precisamente nos quedamos en en que agrade a las personas, pero no buscamos precisamente nuestra esencia. Entonces, mira que no importa lo que la vida nos exponga o lo que tengamos que exponernos. Yo pensaba que si a mí me abandonar era muy doloroso, pero tal vez una persona dependiente emocional, tal vez lo mejor que le puede pasar es que lo abandonen. Y de pronto lo mejor que le puede pasar es quedarse solo. Y de pronto, al quedarse solo, descubre que tiene que amarse a sí mismo. Y muy seguramente al amarse a sí mismo,
descubre que tal vez no se hubiera podido amar a sí mismo si hubiera estado en una relación de dependencia. Entonces, gran parte de los dolores de la recuperación es porque tenemos que seguir buscando esa esencia y dejar de complacer a un ego, porque el ego es inmaduro y nunca se va a complacer. El ego nunca se Y va a llenar. El ego nunca se va a mira, llenar. Jaime, que Dale. debemos de entender también algo supremamente importante. Como ya lo hemos dicho, que todo lo que hay en el exterior nuestro se refleja del orden interior. Ya lo hemos dicho y es importante volver a repetir, ¿qué hay en mi interior? Si en mi interior hay orgullo, pues ¿qué es lo que doy? Si en mi interior hay humildad, pues ¿qué es lo que doy? Pero hay otra situación y es que muchas veces nosotros somos dados a repetir esos esquemas y esa manera como nos rotularon. Repetir con los demás lo que me enseñaron desde pequeño y lo sentía y lo pensaba. Entonces, como se genera en mí un vacío interno, la idea es que en lugar de repetir todo lo que hicieron conmigo, porque si me castigaron a mí, castigo a los demás. Si me olvidaron a mí, olvido a los demás. Si no me dieron lo que necesitaba, entonces yo también no le doy al que lo necesita. Entonces uno tiene que superar actuando de una manera diferente, ver cómo vuelvo dentro de mí mismo todo lo que es negativo, pidiendo la ayuda para verlo de una manera positiva. Y volvemos otra vez con el orgullo, que en una sola palabra es la mentira. El individuo orgulloso es el que tiene un inflado concepto de sí basado en mentiras y decepciones. Exagera su propia importancia y mucho menos exagera cualidades y posesiones que en realidad no existen. El orgullo es la raíz venenosa de la crítica de los demás, de la envidia y el extrañamiento de otros. Es lo opuesto a la humildad, y la humildad es ni más ni menos la verdad. La persona humilde habla de verdad, acepta la verdad, vive de la verdad. Y la única forma de saber si estamos siendo honestos y sinceros con nosotros mismos es diciendo la verdad a los demás, aunque nos duela. Y cuando hay alguien que nos diga la verdad, aunque me duela, pues yo debo aceptarla. Entonces fíjate tú, Jaime, yo le digo al amigo la verdad, aunque le duela, pero también el amigo me dice a mí la verdad, aunque me duela. Entonces es muy importante superar ese dolor para que haya paz, alegría y felicidad. Gracias, don Bernardo. Mira que tenemos que aprender a diferenciar cuándo es servicio desinteresado y cuándo es complacencia. ¿Sí? Porque tenemos que mirar si lo que yo estoy haciendo por los demás es servicio, porque aprendí desde niño a vivir en la complacencia de los demás, o si lo que yo estoy haciendo por los demás está basado en el programa y en el servicio desinteresado. ¿Sí? Entonces, muchas veces, digamos que eso es importante que tengamos la posibilidad de discernir qué es servicio y qué es complacencia. Entonces, muchas veces es importante aprender a decir no. Pero muchas veces es importante también disponerme al servicio, ¿sí? Eh, no es cierto eso de que yo me saco el pan de la boca para dárselo a otro. Eso puede ser un servicio basado en el sufrimiento. Y el servicio tiene que ser con alegría. Y el servicio tiene que ser sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, porque el regalo es el servicio, no lo que me dan después de que sirvo. El regalo es el servicio.
Pero mira que cuando aprendemos a complacer a los demás, siempre estamos esperando el, lo que me dan a mí. O sea, una persona complace, pero porque está esperando reconocimiento, está esperando aprobación, está esperando amor, está esperando que le digan tú eres el mejor. Pero cuando damos servicio, como lo propone el programa, es porque lo podemos hacer desinteresadamente. Entonces, la autenticidad, ¿qué es la autenticidad? ¿Y qué significa ser auténtico? Y ser auténtico no es hacer lo que uno quiera a costa del dolor ajeno, sino la autenticidad es precisamente vivir alineado con los valores, con los propios valores. Vivir en alineación con los principios espirituales. Eso es ser auténtico. Ser auténtico es amarme a mí mismo. Mira que yo llegué a una conclusión de que si el poder superior vive dentro de mí, amarme a mí es amar al poder superior. Y amar al poder superior es amarme a mí. O sea, es imposible amar al poder superior y no amar y despreciarme a mí. Eso es imposible. Es imposible. Mi poder superior vive dentro de mí. Y si mi poder superior vive dentro de mí, el amor a mí mismo no es arrogancia. El amor a mí mismo es humildad. Es humildad. Entonces, la autenticidad requiere precisamente esa valentía de voy a amarme a mí mismo y no importa si no le caigo bien a todas estas personas que, que me quieren ver en consumo. Mira que cuando yo sufría, yo tenía mucho más rating en mi familia, yo tenía muchas personas que me acompañaban. Ahora que soy feliz, casi ando más solo. Entonces, ¿por qué ando más solo ahora feliz? Porque a la mayoría de las personas no les gusta que tú seas feliz. No porque ellos sean malos, es porque nos hemos acostumbrado a sentir envidia. Mira que tú metes un cangrejo lo metes en un platón y esperas 5 minutos y el cangrejo sale del platón. Pero si tú metes 10 cangrejos en un platón, ninguno sale, porque cualquiera que trata de salir, los otros lo arrastran. Cualquiera que trata de salir, los otros lo arrastran. Dicen que para tener éxito hay que soltar inclusive creencias familiares, hay que soltar inclusive creencias sociales, hay que soltarme. Hay que soltarme. Ya no quiero seguir creyendo lo que cree la mayoría. Quiero vivir con mis propios principios. Y a veces, a pesar de caerle mal tal vez a la familia, tal vez a la familia, ¿sí? Porque parecemos cangrejos. Cualquiera que vaya a salir del platón, venga para acá, que tú eres de acá. Todos acá dentro del platón. Nadie puede salir de acá. Entonces a veces ser feliz, pues es una deslealtad familiar. Ser feliz es una deslealtad social. Bien. Mira, Jaime, que tú tocas un punto muy importante, que son las creencias. Las creencias, las emociones, las acciones, que vienen a ser una serie de actitudes. La actitud consiste básicamente de tres elementos: nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras acciones, basados en la idea de que nuestras creencias producen nuestras emociones y éstas, a su vez, afectan nuestras acciones. Vamos a hacer un enjuiciamiento de cuáles son las que nos benefician y cuáles son las que nos perjudican. Tomemos en cuenta que toda creencia es aprendida de alguien, como lo dije antes, y que uno mismo tiene la capacidad de alterarlas e incluso de cambiarlas, especialmente si estas creencias
es del orden destructivo para nosotros mismos. Entonces, este tema de las creencias y la manera como nos rotulan desde pequeños, pues tienen que ver, ¿no? Inclusive, aún la persona que no sea adicta a ninguna sustancia, también es una persona que tiene los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas necesidades, así esté drogado o no, así tome alcohol o no, porque somos seres humanos, nacidos de la esencia del mismo ser superior que nos hizo en cuerpo, alma y espíritu. Hay algo muy importante a ese respecto de nosotros mismos, que es el ser real, el ser sincero y honesto. Entonces tenemos que entender que nosotros somos como todos. El hombre es como el otro hombre, la mujer es como la mujer. Entonces somos como todos, somos personas, pero somos como algunos. Algunos porque me dicen que usted se parece a su tío o que el hijo menor se parece a la mamá. Entonces somos como algunos, pero también debemos de entender que somos únicos, que somos excepcionales. Entonces hay que tratar también de entendernos a nosotros mismos. Somos como todos, somos como algunos y somos únicos. Y tiene que ver de fondo con el tema que se está tratando en esta noche. Gracias, don Bernardo. Bueno, entonces, toda esta información es para que la llevemos a la práctica y que esta semana vayamos mirando a quién siempre quiero agradar. ¿Qué pasa cuando yo digo no? ¿Sí? Yo siento que parte de que yo siento que estoy sanando es cuando yo puedo decir no y no sentir culpa de decir no, porque son tus límites, es tu esencia, es cómo te proteges. Entonces poder decir no sin culpa. Poder decir no, no toma alcohol sin necesidad de sacar las pastillas antibióticos que tienes en el bolsillo para que no te sigan molestando para que vayas a tomar. Entonces, que podamos precisamente hacernos esas preguntas. ¿Qué temo que ocurra cuando dejo de buscar aprobación? ¿Qué pasa si yo digo que no? ¿Y qué pasaría con esa persona? ¿Qué pasa, qué pasa por mi mente? Porque muchas veces son problemas de nuestra mente, pero realmente en la vida real no ocurren. ¿Qué parte de mí, cuando pongo límites, eh, tiendo a proteger por agradar a los demás? ¿Sí? Entonces, básicamente es que comencemos a reconocer desde las fases de la conciencia. ¿Creo que necesito agradar para ser amado? ¿O creo que puedo ser auténtico y puedo compartir desde la autenticidad? No importa, dejemos de buscar en nuestra mente agradar a los demás, ¿sí? Porque tal vez mi valor no depende de la aprobación externa. Mira que el término autoestima, que es relativamente nuevo, la autoestima no depende de ti, depende del entorno. Si yo entro a un salón y todos están mejor vestidos y pienso que tienen más un nivel socioeconómico más alto y son más inteligentes, mi autoestima baja. Pero si yo entro a un ambiente donde me siento superior, mi autoestima sube. O sea que de auto no tiene nada. Y mira que ningún texto sagrado habla de autoestima, ninguno. Hablan de amor propio, no habla de autoestima. Entonces muy probablemente la autoestima no depende de ti, depende del entorno. O sea que de auto no tiene nada. Bien, reconozco el miedo al rechazo sin huir de él. Qué, qué bonito es que yo pueda acercarme a algo que le temo, que es el rechazo, y quedarme ahí y darme cuenta que no pasa nada. Darme cuenta que no pasa nada. Me permito ser auténtico, aunque no todos estén de acuerdo.
me permito pensar como yo pienso. Mira que hay estudios sociales donde hacen una línea, una raya, una línea en la pared pequeña, una mediana y una más grande, y le contratan 100 actores. Y los 100 actores les dicen a ellos que digan que la mediana es la más pequeña, que la mediana es la más pequeña. Entonces todos los 100 dicen, cuál es la más pequeña? Dicen, la B, la B, la B, dicen, es... Y la persona que no es actor, sino que está ahí en la fila, todos son 100 actores y una persona que es el que le están haciendo el experimento. La persona llega y como escucha a los 100 diciendo que la más pequeña es la B, a pesar de que es la mediana, él automáticamente dice la B, porque fue lo que dijo la mayoría. Entonces, ¿cuántas cosas estoy dando por sentado porque lo dice la mayoría? Y muchas veces vienen experiencias que dicen, oiga, yo siento que es por acá o yo siento que es así, pero como la mayoría dice que por ahí no es, dudo de mi intuición y tenemos que aprender a volver a confiar en la intuición. Entonces, agradezco ser quien soy, agradezco ser quien soy y muy seguramente practico nuevos comportamientos, pongo límites, me expreso tal y como soy. Y en eso se basa nuestra recuperación. Se basa en ser auténtico y para ser feliz hay que ser auténtico y para ser auténtico hay que ser feliz. O sea que son cosas que van de la mano, que van de la mano. Bien, después de don Bernardo, yo quisiera que también de pronto nos compartieran como que nos llevamos y quiero leer esto que escribí para ustedes. La persona que necesita agradar vive prisionera de la opinión de los demás. La persona que despierta la conciencia descubre que no vino al mundo a cumplir expectativas, sino a expresar su verdadera esencia. Y tenemos que vivir en esencia. Vivir en esencia. Bien. Hay otro tema, Jaime, que muchas veces nos cuesta un poco de trabajo y es la impaciencia, porque uno quiere que todo sea como por arte de magia, sea como un milagro, y nos resistimos al más mínimo o mayor esfuerzo. Entonces, esa paciencia hay que traducirla también en serenidad, calma, paz interior. La persona impaciente está siempre exigiendo que otras personas actúen y sean tal y como él demanda que sean, o sea, manipulan. Tal persona cree y actúa como si fuera el centro del universo. Sabemos que el drogadicto es esa persona que se cree como unas palabras que utilizamos los grupos, que se cree que es el ombligo del universo. Eso sucede con los adictos y con su Dios que es la droga. El resultado es que las personas sanas, como tú exponías, lo rechazan o lo evitan. Otro aspecto de la impaciencia es el querer lo que quiero y cuando lo quiero y la manera que lo quiero. Y si no me lo dan, entonces me pongo como un niño dictador, pataletas, reclamos, o exploto sobre todo aquello que tiene la mala suerte de estar cerca. Pues tengo poco poder sobre estas emociones, porque hay la incapacidad para saberlas manejar. Un principio nuevo que estamos intentando vivir es de la impotencia. Soy impotente para muchas cosas,
cuando nosotros estamos en una fila larga o en un almacén o asistiendo a cobrar la pensión o a reclamar las drogas, y esas colas nos molestan y nos impacientan. Somos impacientes también con los demás. Somos impacientes con el tránsito y muchas cosas más. Entonces, para lograr dominar o manejar, diría yo, la impaciencia, es tener serenidad, calma, paz interior. Yo creo que con esto, pues, termino de redondear así por algo que ha sido importante en este momento para todos, porque son temas para todos. Nadie nos escapamos de nada. Todos estamos ahí. Todos estamos en la misma estación esperando el vehículo que nos va a transportar. Y cada uno espera su propio vehículo y viaja en su propio vehículo. Nadie se va a montar en el que no es. Entonces eso también tiene que suceder con nosotros mismos. Cuando nos dejamos llevar con esas mentes colectivas, cuando tú ponías el ejemplo de la B, es como caemos en la imaginación de creer que el otro tiene la razón. Entonces yo me voy a unir al que creo que tiene la razón, pero también estoy gravemente equivocado. Entonces son errores que tenemos que analizarlos, tenemos que superarlos, tenemos que vencerlos para poder ser una persona libre, tranquila, en paz, con el universo y con todo lo que nos rodea. Gracias. Gracias. Gracias, don Bernardo. Mira que se piensa que a veces estas reuniones, porque son para las dependencias, a veces se piensa que vamos a hablar de sustancias, que vamos a hablar de problemas, que vamos a hablar pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de la solución. Entonces, hemos descubierto que tenemos que centrar nuestra atención en la solución, centrar nuestra atención en elevar los niveles de conciencia. Los problemas, pues son del pasado y son propios de la inconsciencia y de nuestra ignorancia, pero ahorita estamos sintonizados en otro momento. Eh, Darle las gracias a todas las personas que están acá. Eh, el método Centauro precisamente favorece esto, el desarrollo de la conciencia y ayudar a tantos terapeutas y consultantes que estamos buscando una solución, pero basada precisamente en la conciencia. Y que esta semana nos vayamos con esa premisa de ¿estoy viviendo por agradar a los demás o estoy realmente buscando y viviendo en esencia? ¿Sí? Entonces, muy agradecido, gracias por estar aquí y nos vemos en 15 días porque en 8 días no hay reunión, y nos vemos de este jueves en 15. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Voy a parar acá la grabación, no sé si quieran compartir algo más. A ver.